El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él les diga: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que dé a su hijo una piedra cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, hoy estamos celebrando ya juntos el 17º domingo de este tiempo ordinario o de este tiempo durante el año. Estamos también en este receso invernal, por eso vemos tan poquitos chicos o casi nadie desde la catequesis, propio de estos tiempos de descanso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nos hemos reunido igual, los que estamos aquí en el templo como aquellos que nos acompañan y son cada vez más a través de las redes sociales, viviendo la experiencia de esta manera de que somos una verdadera comunidad que trasciende tiempos y espacios, ¿no? Tiempos y espacios, porque el Espíritu Santo nos unifica en un vínculo de auténtica comunidad. Comunidad es común unión. Y el Señor nos salva en comunidad, en común unión, los unos con los otros, en ese vínculo de la caridad que se entiende desde el compartir la vida, desde estar unidos, que no significa estar siempre reunidos, pero sí unidos en lo esencial, que es la caridad, es decir, el amor que nos viene de Dios, por el cual hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de una vez y para siempre. Estamos marcados con el sello del amor. Por eso nadie puede eximirse a amar. Nadie puede decir yo no puedo amar y poner excusas humanas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha ungido con el amor, es decir, nos ha capacitado, llenándonos, habitándonos con el amor, que ese amor es el mismísimo Espíritu Santo. Entonces podemos amar. Y amar desde Dios, amar como Dios, amar en Dios. Es decir, no amo yo, es Dios quien ama en mí, porque para eso he sido ungido con el Espíritu. Ese Espíritu Santo que esencialmente me permite amar, con todo lo que significa amar. Amar significa perdonar, amar significa servir, amar significa comprometerme con los demás, en lo que realmente haga falta. Descubrir en ese amor concretamente qué me pide Dios, cuál es mi vocación, qué carismas,
qué talentos, qué dones particulares el Señor me dio para que yo pueda servirlo en mis hermanos, en los pobres, en los desamparados, en los enfermos, en quien sea, donde sea. Todo eso lo hemos recibido, por eso nadie puede decir yo no. Hay mucha gente que a veces no lo comprende a esto, porque no lo profundiza, y al no comprenderlo por falta de profundización, se queda a mitad de camino y las excusas siempre vienen solas, porque el demonio en eso es muy sutil. Y a la hora de darnos excusas para no comprometernos, para no intimar con Dios y para no amar y perdonar, enseguida brotan, llueven las excusas. Porque justamente el demonio lo que quiere es eso, que no estemos unidos y que no nos comprometamos con Dios, y mucho menos que intimemos con Dios en el silencio de la oración, en la meditación de su palabra, en la vida sacramental, en todo lo que nos une, en esos medios sagrados que Dios pone a nuestro alcance para poder estar cada día más unidos a Él y gozar de la presencia de Dios, gozar de ese amor. Entonces no tenemos que entrar en el juego del mal. Nadie puede decir, yo no puedo perdonar, yo no puedo amar, yo no tengo tiempo para servir a mis hermanos, porque es un autoengaño. Es un enemigo de la felicidad, si quieren. Hay enemigos espirituales, negativos obviamente, a la felicidad. Andan rondando los enemigos para tu propia felicidad, que son justamente esas excusas para estar con Dios y con los demás. Hay mucha gente que está presa de eso. Está lamentablemente trabada en eso, engañada por eso. Y por eso trabaja a veces por muchos motivos, dividiendo la comunidad, con grupos nocivos y destructivos que se reúnen solamente para agredir gratuitamente, sin necesidad y muchas veces sin motivo, arruinándose la vida, pasando un buen momento tal vez, sí, de esas reuniones así, pero cuando esas reuniones o desde esas reuniones brota la crítica, la agresión, la división, entonces algo ahí está fallando. Algún espíritu que no justamente que venga de Dios está obrando en las conciencias. Y así podríamos poner otros tantos ejemplos. Pero lo esencial y lo importante entonces es que todos estamos ungidos por el Espíritu de Dios que nos llama a vivir en comunión, en comunidad, ¿verdad? Y hoy la palabra de Dios nos invita a profundizar realmente un tema maravilloso y fundamental. Siempre, la verdad, cada domingo que escuchamos la palabra y entramos un poquito a reflexionarla, a hurgar en ella, nos encontramos con temas maravillosos, ¿no? El Señor nos habla al corazón. Ya el otro día, si hace memoria, el Evangelio de Lucas nos presentaba ese pasaje de Marta y María, ¿se acuerdan? Marta y María. Marta, que recibe a Jesús con sus discípulos y se pone enseguida a ver cómo puede servirlo, cómo puede darle, se acerca a la cena, les tengo que dar de comer a esta barra de hombres que me visita, con el Señor a la cabeza. Y empieza así, ajetreándose en el trabajo de la casa, la cocina. Y María dice que apenas lo vio a Jesús, enamorada de él, se pone a sus pies para escucharlo y mirarlo, embobada, embelesada. Y llega un momento que Marta, ¿se acuerdan?, reacciona y le dice: Señor, ¿por qué no le decís algo a esta que me dé una mano? Está ahí tonta y yo con todo el trabajo. Y la respuesta de Jesús, esas respuestas tan propias del Maestro, ¿no?, que descolocan y que siempre van más allá de la razón o de la lógica. ¿Qué le dice? Marta, Marta, te preocupás por tantas cosas. Y sin embargo, una sola cosa es importante. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Cuando hablo de la lógica del pensamiento humano, me refiero fundamentalmente a la idea que nos puede surgir a todos. Pobre Marta, tenía razón. Estaba trabajando como una loca y no podía con todo, y la hermana, en vez de ayudarla, estaba ahí. ¿Cómo Jesús le sale con eso? Obviamente que Jesús no está en contra del trabajo, sino justamente Marta, Santa Marta, es la patrona de las amas de casa. Fíjense que es importante lo que Marta estaba haciendo, pobre. Pero Jesús va más allá
el mensaje del evangelista nos invita a ir más allá. ¿A cuál? Que la acción es importante, pero la acción, el trabajo precede, es decir, está después de algo que es fundamental, que es la vida contemplativa. Si quieren, la vida de oración. Si quieren, la vida de intimidad con Dios. María, intimaba con Cristo, así contemplándolo. En ese gesto que cualquiera se puede imaginar, sentada a sus pies mirándolo, escuchándolo, ahí como poseída por un amor. Entonces todos nosotros estamos llamados a tener esos momentos de contemplación, de silencio profundo, que es un poco lo que hoy se retoma en este domingo siguiente en cuanto a las lecturas. La primera lectura tomada del libro del Génesis nos muestra en ese momento en el que estamos hablando de la época de Abraham, del Antiguo Testamento, Génesis, primer libro de la Biblia, si quieren, momento en que dos ciudades poderosas, importantes, numerosas en gente, Sodoma y Gomorra, tan grandes, vivieron y la realidad de las grandes ciudades de todos los tiempos, ¿no? Ciudades sometidas a la superficialidad, al lucerío, a la frivolidad, al ruido, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le decían a la calle Corrientes de Buenos Aires, la avenida que nunca duerme? ¿Se acuerdan? Porque realmente de día, con el tránsito y de la gente, del trabajo y demás, de noche, los teatros, los cabarets y todas esas cosas que iban y venían, los boliches, ¿no? El lucerío. Hoy día más o menos es lo mismo, ¿no? Tal vez no es solo Corrientes, muchas calles más, y no solo aquí en Argentina, en el mundo entero, las grandes ciudades, llenas de luces, llenas de atractivos, llenas de gente que va y viene, llenas de casinos y lujos de todo tipo y de niveles de todo nivel social y demás, donde lo que menos existe es justamente la vida en Dios. Nada. La noche prima, no porque, obviamente, entiéndanme, no porque esté mal entretenerse, no porque esté mal conocer, no porque esté mal ir al teatro o al cine, al contrario, la vida cultural es muy buena. Acá nos referimos a otra cosa, ¿no? Al ruido por el ruido mismo, al lucerío superfluo y artificial, que no lleva al hombre a lo esencial, sino que lo distrae. Sobre todo el que vive sometido a ese estilo de vida, ¿no? Un poco la realidad de aquella época en Sodoma y Gomorra. Dice, su pecado tan grave, ese pecado que ve Dios, donde no encuentra lugar el Señor. Por eso, el pecado, ¿cuál sería en definitiva? Que Dios no tiene lugar en esas ciudades, en esa realidad social. No tiene lugar, es rechazado. Esta realidad, Señor, no es para vos. No te metas acá. Ese es el problema. Cuando nosotros hacemos, y después Pablo va a hablar un poco en la segunda lectura, pero cuando nosotros hicimos, o nuestros padrinos y padres hicieron el día de nuestro bautismo, la renovación de las promesas, ¿no? Una de las preguntas que el sacerdote hace es, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian al demonio para no ser esclavos del pecado? ¿Renuncian al autor del pecado? Si la palabra pecado aparece en esas preguntas a las cuales se nos invita a renunciar al pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no es cometer actos desordenados. Por supuesto que tienen que ver, y eso ya ronda más por lo personal. Acá hay otro problema, el pecado con mayúscula es algo que se nos invita a renunciar. Y cuando renovamos nosotros, por ejemplo, en Pascua, la noche del sábado de gloria, renovamos las promesas bautismales, volvemos a renunciar al pecado. Entonces, ¿pero a qué pecado renunciamos? ¿A la imperfección humana? No, porque eso nos va a acompañar hasta la muerte. Estamos renunciando al pecado con mayúscula, y el pecado con mayúscula es el pecado original, y el pecado original es un poco la soberbia. ¿Y la soberbia qué es? Vivir una vida sin Dios,
Yo soy Dios de mi vida, entonces no lo quiero a Dios, no me interesa a Dios, no me importa a Dios. Existe o no existe, me da lo mismo. Yo vivo una vida ajena a Dios, la vida del mundo. Y entonces el problema, ¿a qué lleva eso? ¿A qué? A buscar otros falsos dioses, la idolatría del mundo, del poder, del placer, del tener, con todo lo que eso significa y de todo lo que de eso se deriva. Así un poco vivía Sodoma y Gomorra, más o menos, como se suele vivir hoy día también. Pero dice que Abraham, que ve de lejos lo que Dios va a hacer, como era amigo de Dios, Abraham le pregunta: Señor, te hago una consulta. ¿Así que vas a exterminar a estas 2 ciudades? Pero en esas ciudades hay algunos justos también, gente buena, gente que te quiere, gente que te cree. Entonces vas a exterminar justos con culpables. Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y era una ciudad llena, miles de habitantes. ¿Tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él? Lejos de ti, Señor, matar al justo junto con el culpable, le pregunta Abraham. Y el Señor le responde: si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Pero ahí no termina la historia, sino que Abraham insiste: ¿y si hay 40, Señor? También por esos 40 perdonaré a todos. ¿Y si hay solo 30? Y hasta le da vergüenza a Abraham, porque le pide perdón: Señor, discúlpame que te siga insistiendo, pero ¿y si solamente hay 5? En atención a esos 5, los perdonaré a todos. 2 cosas se pueden sacar de acá, de la palabra de Dios, me parece a mí, aunque cada uno después, si se inspira, Dios te inspira, puede sacar más detalles. Pero primero, intercede Abraham por ese pueblo. Abraham intercede, habla con Dios. Lo que podríamos decir, ora, habla con su amigo, en una relación de confianza profunda, e intercede. Señor, ¿y si hubiera 50? Ellos también van a morir, y si hubiera 4, etcétera. Pero también lo otro, esos 50, esos 30, esos 10, esos 5 justos, solamente esos poquititos justos, es decir, que se ajustan a Dios, que viven en Dios, que creen en Dios, que hacen su voluntad, son motivo para que Dios tenga misericordia por todos los demás. Qué cosa tan extraña, ¿no? Tan maravillosa al mismo tiempo, tan sorprendente. ¿Cómo? Los planes de Dios, la actitud de Dios, la forma de proceder de Dios es tan distinta a la del hombre. El hombre que no tiene escrúpulos de destruir lo que sea y a quien sea con tal de conseguir sus intereses mezquinos, y no mide cuántos justos pagan por pecadores, según la lógica humana. Qué distinto es el sentir de Dios. Por eso el Salmo dice: me escuchaste, Señor, cuando te invoqué, haciendo referencia a la importancia que es invocar a Dios, que es una invitación. Nos invita la palabra de Dios hoy a invocar a Dios. No bajes los brazos, no te asustes. Aún en el momento más crucial o más oscuro de tu vida, aunque todo juegue en contra, no dejes de invocar a Dios. Porque el Señor te escucha siempre, lo ve todo, lo sabe todo. Conoce tu corazón, ve tu necesidad, tu dolor. Él sabe de tu lucha. Confía. Porque cuando te invoqué, Señor, me escuchaste y respondiste. En la segunda lectura decíamos que es Pablo, que hoy hace referencia a algo fundamental, que siempre da para tanto, que es el tema del bautismo. Acuérdense, hermanos, y me quedo con esto para no extenderme en esta lectura, pero el bautismo es la fuente de la vida. Y todos los bautizados estamos llenos de vida y vida eterna, porque la vida de Dios habita en nosotros, porque la presencia de Dios habita en nosotros. Vos estás habitado, habitada por la mismísima divinidad.
vive en mí, aunque te cueste creerlo. Porque lamentablemente nosotros nos miramos desde lo terrenal o desde nuestras conductas humanas. Y eso nos hace ver o nos hace creer que Dios no puede estar en mí si yo hago lo que hago y soy como soy. Y tengo las actitudes, las conductas y las inclinaciones que tengo. ¿Cómo Dios va a vivir en mí? Es un escándalo, una locura. Pero Dios tiene otra lógica, tiene otra forma. Y decidió por amor vivir en nosotros. Ya desde el momento en que nos creó, lo decidió. Por eso somos imagen y semejanza de Él. Pero ahora somos más que imagen y semejanza, somos templo de Él. Él vive en nosotros por el bautismo. Y ese bautismo, que fue un nuevo nacimiento, además del nacimiento biológico, carnal, es este nacimiento espiritual por el agua y el Espíritu Santo, nos hizo realmente ser no ya nosotros, el hombre viejo, sino Cristo en mí. Cada cristiano es otro Cristo vivo. Si eso lo comprendemos por la fe, no por la razón, porque la razón va a jugar en contra de todo eso, pero sí por la fe, y lo profundizamos en la contemplación, en la oración, en el silencio, dejando que se manifieste ese Dios presente en mí, vamos realmente a experimentar una luz, una paz, un proceso sanador y liberador, de tal manera que realmente experimentaremos que hemos renacido y que podemos seguir renaciendo, que podemos seguir muriendo a lo viejo para resucitar cada día a lo nuevo, como una experiencia del día a día. No hay que esperar a morirse para resucitar definitivamente, ya en el día a día experimentamos la vida nueva, pero hay que darle lugar en el silencio contemplativo de cada día para que ese Dios obre. Bueno, y de esta manera nos enganchamos al Evangelio, donde dice que Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, los discípulos, que lo veían orar todos los días, que tenía una actitud de oración, le dicen: Señor, ¿por qué no nos enseñás a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos? A ver, parecería una pregunta ambigua si entramos un poco en lo que es la dinámica del judío de la época, porque el judío era un hombre de oración, los judíos oraban. Hoy día el judío, sobre todo ortodoxo, es un hombre de oración, y en determinados momentos del día para su actividad para orar, mirando a Jerusalén, toma la Torá y alaba a Dios y ora y medita. Si uno va a Israel, o han visto algún video sobre Israel y visita el Muro de los Lamentos, que es la explanada del antiguo templo de Israel, de Jerusalén, van a ver a los judíos ahí que están dando cabezazos como signos de arrepentimiento continuo, orando y alabando a Dios, porque son hombres de oración. Entonces uno dice, bueno, este discípulo le pide a Jesús que le enseñe a orar, pero si él sabía orar. Claro, vamos a otra cosa. Los evangelistas siempre buscan darle una vuelta de tuerca a la realidad presente para ir más allá, que es donde Cristo quiere ir. ¿Y qué hace Jesús? Le dice, bueno, cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El Padre Nuestro, que todos conocemos, que es nuestra oración, que es esa oración que siempre decimos Jesús la enseñó. Y realmente, según los exégetas, los estudiosos de la Biblia y de la historia de la Sagrada Escritura, hacen referencias que es muy probable, sí, que esta oración haya salido de los labios y del corazón de Jesús, pero con una intención que va más allá de una enseñanza a orar, sino con una intención de llevar al orante, es decir, a nosotros, a una intimidad con Dios mucho más profunda y, si quieren, mucho más humana. Porque el judío lo tiene a Dios no como justamente como un padre, sino lo tiene como Dios, como ese ser superior, supremo, a quien hay que cumplirle la ley. En cambio, Jesús enseña el trato con Dios desde el Abba, que significa papá, papito, un trato
más cordial, más afectivo, afectuoso con el Padre. Da un paso más. Ya Dios no es el Dios lejano, el Dios legalista con quien hay que tratar desde un cumplimiento de normas, de preceptos y de leyes. No, es mi papá que me ama. Por eso, cuando sigue diciendo que venga tu reino, lo que estamos pidiendo con eso, cuando rezamos el Evangelio, es decir, Señor, que yo pueda comprender la manifestación de tu reino. Y el reino de Dios es que Dios ha llegado plenamente al hombre. Por eso Jesús invita, cuando manda a los discípulos a predicar, vayan y anuncien que el reino de Dios ha llegado. ¿De qué se trata ese reino? Que Dios mismo, en su misericordia infinita, llegó a nosotros. Que la plenitud del amor en Cristo ha llegado al mundo para que todos tengamos vida y vida eterna. Que nos demos cuenta, sería en definitiva, que el reino ya llegó. Señor, que venga tu reino podría ser, Señor, abrí mi mente, mi entendimiento espiritual para que yo perciba ese reino en mí y en mis hermanos. Danos el pan de cada día. El pan de cada día depende del laburo. Por eso Jesús dirá en otra parte, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Pablo lo dice más que Jesús en una carta. O sea, se refiere a otra cosa, ¿no? El pan. El pan es sinónimo de vida. El que no come se muere. Señor, danos la vida de cada día, pero la vida de gracia, la vida del Espíritu, la vida del amor, la vida verdadera. Perdona nuestros pecados, petitorios que se transforman en realidad presente. Si Cristo está en tu vida, tus pecados han sido perdonados. Lo decía Pablo recién. El bautismo es la manifestación gratuita de un amor realmente gratuito, es decir, una entrega por amor que no pide nada a cambio. Por eso tu vida está asegurada, tu redención, tu salvación ya está asegurada en Cristo muerto y resucitado. Entonces no se trata de cumplir, se trata de creer y de vivir lo que creo. Y después lo demás es una añadidura, es una consecuencia. Perdona a quienes nos ofenden, Señor. Perdona a quienes nos ofenden. Líbranos del maligno, que no nos engañe más. No queremos vivir más bajo la sombra del mal, bajo los engaños del demonio, que fundamentalmente nos quiere sacar o nos quiere quitar el tiempo para estar con vos y comprender cada día más tu amor infinito por mí y por nosotros. Líbranos del mal, no nos dejes caer en esa tentación. Y después pone esta historia. Jesús siempre le gusta mechar con parábolas, ¿no? La enseñanza. Y pone la enseñanza de este hombre que de madrugada le cayó unos amigos de viaje y no tiene nada que darles porque no los esperaba. Y bueno, y va a golpearle al vecino, amigo, che, dame algo, ¿tenés ahí algo para darles? No, ya es tarde. Y dice, bueno, miren, no les va a dar lo que pide por ser su amigo, pero sí para que no moleste más, porque es insistente. Así lo deja dormir de una vez. Cuanto más ustedes, si insisten a Dios, con fe, con esperanza, entregándole su deseo, entregándole su corazón, Dios los va a responder. No siempre tal vez te responda literalmente a lo que le pedís, pero te va a responder seguro. Es más, capaz que ya te respondió y no te diste cuenta. Y termina con ese ejemplo tan claro, ¿no? Si ustedes, cuando tu hijo te pide un pan, no le vas a dar una víbora, no le vas a dar una piedra, le vas a dar un pan, porque tiene hambre y sos su padre. Cuanto más Dios te va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida, que es bondad absoluta. Es decir, hoy se nos llama entonces, como complemento de la semana pasada, a vivir una vida con una intimidad en Dios mayor cada vez. Y termino con un poquito la fiesta, porque es una fiesta, un motivo de celebración, el que hoy también nos convoca, que es recibir o dar gracias a Dios por este servicio tan importante en las parroquias, que es el ministerio extraordinario de la comunión, que se le confiere a hermanos de la comunidad, laicos, para que
todas las semanas o frecuentemente visiten a los enfermos, ancianos e imposibilitados para llevarles la palabra de Dios y llevarles el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, ¿no? Y acompañarlos en este proceso, tal vez el último de su vida, a poder llevarlo, realizarlo, vivir este proceso final en gracia de Dios, con el consuelo de los sacramentos del Señor. Qué misión tan hermosa, tan importante, que como les dije al principio pasa desapercibida, y está bien que pase desapercibida, no tiene por qué estar en el tapete de nada, porque las misiones así de la caridad pasan por el silencio de la humildad, y por eso son eficaces, porque pasan por el silencio de la humildad. Así tiene que ser la vida de un cristiano, que nos cuesta tanto, ¿no? Porque siempre buscamos algún reconocimiento. Siempre buscamos. Y si no lo conseguimos, nos enojamos. ¿Cuánta gente se va enojada? Nunca me tienen en cuenta, nunca me dan el lugar, nunca me ponen en... ¿Cuánta gente hace eso? Pasa. ¿Qué va a hacer? Es parte de la miseria humana que todos tenemos de alguna manera. Pero cuanto más desapercibido sea tu servicio en la iglesia, más bendecido y más rico es. Porque vos pasás desapercibido, pero Dios es el que obra, porque Él pasa a ser el protagonista, como debe ser. Entonces lo bueno de todo esto y de este ministerio concreto es eso también. La humildad, el silencio del ministro, de la ministra que viene cuando tiene que venir, agarra a Jesús del sagrario, lo pone en su teca y va a visitar al enfermo, al abuelo, a la abuela, a su casa, para estar con él, con ella, escuchándolo, conteniéndolo, dándole cariño y afecto, rezando con él, con ella, leyéndole la palabra, compartiéndole la palabra y dándole la comunión en un espacio sagrado de intimidad, de amor. Eso es, ni más ni menos. Por eso demos gracias a Dios por este don que da la Iglesia, donde los laicos son instrumentos de semejante servicio de amor. Y ojalá broten de la comunidad muchos. Allá les contaba a ellos en una pequeña reunión que tuvimos a la noche, que en algunas parroquias, no en esta, gracias a Dios y a la Virgen, pero en algunas parroquias a mí me ha tocado estar, en otras. Para muchos ser elegido ministro de la comunión era como realmente un reconocimiento y subir un peldaño, ¿no? de jerárquico. Porque ya el hecho de vestir el alba o la túnica para estar en el altar, dirigir una celebración, dar la comunión, era como realmente un reconocimiento de superioridad a tantos años de no sé qué. Por eso se angustiaban cuando llegaba el tiempo de dejar el ministerio, porque eso cumplía, según la ley que pone el obispado, un tiempo de servicio para dar lugar a otro. Y se amargaban más de uno, ¿no? Y hasta se envidiaban. ¿Por qué está él y no yo? ¿Qué hace tanto que estoy? Claro, después les costaba horrores ir a ver a los enfermos, pero en el altar vestiditos les encantaba estar. No se trata de eso. Aquí no sucede, bendito sea Dios. No sucede. Y doy fe por todos y cada uno, de los que estuvieron, de los que están y de los que se suman. Así que oremos por ellos, hermanos. Ahora en un momentito más a los nuevos les vamos a dar esa bendición que es como una especie de institución, de reconocimiento, de bendición, para capacitarlos en Dios a poder hacer este servicio. Ya de por sí, en este curso que han hecho diocesanamente en la catedral y con la misa que tuvieron el jueves presidida por el obispo, ya han recibido la autorización del obispo, porque atrás de todo esto está la cabeza. Nosotros los párrocos somos medio, el que autoriza es el obispo. Nosotros proponemos, el obispo confirma, como hace siempre en todo. Bueno, ya recibieron tal confirmación y tal bendición, pero hoy lo hacemos aquí, entre casa, porque después de todo van a servir a la comunidad local, a nuestra parroquia, a los enfermos de nuestra parroquia. Así que, y para que además la comunidad los conozca, conociéndolos, pueda rezar por ellos y alentarlos también en esto tan delicado. Porque al principio suena lindo y suena bien, pero cuando hay que sostener en el tiempo de cada semana, durante los años, el servicio, así, al enfermo, al abuelo y demás,
muchos no siempre perseveran, no siempre se persevera. Y no digo que pase acá no ha sucedido, por lo menos desde que estoy yo, pero pasa en otros lados también. No se persevera, por X razón, por H o por B, no importa, es otro cantar, pero pasa. Entonces recemos para que tengan ese amor que los convocó y que los llamó, que es Dios en ellos, y que les permitió aceptar, decir sí en el compromiso. Ese amor se sostenga en ellos, con entusiasmo, con alegría, con amor, con disponibilidad, y que el Señor les dé fortaleza y salud para que puedan realmente llevar a cabo día a día, semana a semana, este servicio. También los van a ver en el altar, sí, pero esto es una cosa secundaria. Lo primario, lo principal es ir a visitar al enfermo. El servicio que prestan en el altar es un servicio necesario donde ayudan al sacerdote a dar la comunión especialmente. Y a veces acolitar también cuando los acólitos que están de este lado no están. Entonces prestan ese servicio también. Pero fundamentalmente el ministro está para servir, de ahí la palabra ministro. La palabra ministro significa servidor, en este caso de los enfermos. Ojalá si lo entendieran los ministros del poder, ¿no? Ejecutivo, pero eso otro cantar que no nos compete a nosotros. En fin, el ministro de la parroquia, el ministro de Dios, es un servidor de Dios en los hermanos. Bueno, queridos hermanos todos, especialmente ustedes, queridos ministros extraordinarios de la comunión, los encomiendo a la Virgen, nuestra amada mamá de Luján, para que ella los acompañe donde vayan, especialmente en la misión. Y agradezco de todo corazón a los hermanos ministros que durante varios años han prestado este servicio con amor, con humildad y fidelidad, y finalizado ya su mandato, según las normas diocesanas, ahora descansan por lo menos por un tiempo, dando lugar a otros, y bueno, nada, seguirán trabajando obviamente, porque siempre lo que sobra en una parroquia cuando alguien quiere servir en serio, con disponibilidad y ganas, es laburo. Acá sobra trabajo. Por eso los convoco a todos. Ojalá los que vienen a misa puedan sentir que además de venir a misa el domingo o el sábado, en algo más pueden dar una mano a la comunidad, porque, como decía el Señor en otra parte del Evangelio, en otro domingo, la mies es mucha, los obreros pocos. Por eso pidan a Dios que mande obreros para la cosecha. Que así sea.